Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y saludo fraternal una vez más para todos y cada uno de mis hermanos, amigos, compañeros, todas las personas que toman un momento de su tiempo para que juntos compartamos una reflexión de la preciosa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hablando un poquito acerca de la iglesia, este tema tan importante y tan determinante. La iglesia, de quien el apóstol Pablo dice es columna y baluarte de la verdad, y además es la iglesia del Dios vivo. Podemos decir muchas cosas con respecto a la iglesia, cosas bíblicas y también algunas que son meramente conceptos humanos, conceptos de personas que tienen y que de hecho lo hacen, un concepto acerca de la iglesia, acerca de lo que es el pueblo del Señor. Esta palabra iglesia es una palabra que ya se usaba en el léxico de los griegos, incluso antes de la venida de nuestro Señor, incluso antes de que el Señor pronunciara esa palabra, ya la palabra como tal tenía un uso en el corriente, en el tiempo del Señor, y hacía referencia a una asamblea de personas que eran sacadas aparte, que eran llamadas aparte dentro de todo el conglomerado de personas. La iglesia era esa asamblea de personas que eran sacadas aparte muchas veces para definir asuntos del Estado, asuntos económicos, asuntos que tenían que ver especialmente con el Estado. El Señor Jesús usó también esa misma expresión para referirse a un grupo de personas, a una asamblea de personas que es sacada aparte, que es tomada aparte, que de entre todo el conglomerado de seres humanos en el mundo, el Señor ha tomado aparte un grupo de personas y las constituyó como su iglesia. Tal vez la palabra característica en cuanto al uso que el Señor le da a la palabra es que no se refiere a la iglesia como una iglesia, sino que se refiere a la iglesia como mi iglesia. Él le dice a Pedro y a los que están allí: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso hace que la iglesia del Señor se distinga de las demás asambleas, de los demás grupos que pudiese existir en aquel entonces. Quizá los creyentes de los días del Señor pudieron entender un poco más y tener más claridad acerca de esta realidad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 47, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, dice la Biblia: alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La versión nuestra dice los que habían
de ser salvos, como que iban a ser salvos en el futuro. Otra versión dice los que iban siendo salvos, lo cual nos habla de un tiempo presente. El Señor añade a la iglesia los que van o los que vamos siendo salvos. En ese orden de ideas nos encontramos entonces con una maravillosa experiencia que se da en Cesarea de Filipo. Allí nos dice la Biblia en el pasaje que leímos de San Mateo, capítulo 16, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, hizo el Señor una pregunta a sus discípulos. La primera pregunta, hay dos preguntas allí, de hecho. La primera pregunta es: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Interesante la pregunta, no pregunta qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios, sino qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre es una expresión que tiene una connotación de gran trascendencia y de mucha importancia. Incluso puede tener más importancia y más relevancia que la expresión Hijo de Dios. El Hijo del Hombre hace referencia a esa persona que estaría por encima de todos los hombres y que cumpliría una función específica de parte de Dios entre los hombres. No se le llama Hijo del Hombre a muchas personas, y es una expresión que tiene, reitero, una gran relevancia, una gran preponderancia entre los postulados de los seres humanos. Entonces el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le responden. Aquí dice la palabra ellos. Seguramente hubo muchas respuestas entre los discípulos del Señor. Unos decían Juan el Bautista. Para este entonces ya Juan el Bautista había muerto. Ya Juan el Bautista no estaba entre ellos. Pero había personas que pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Juan el Bautista que había sido considerado como un grande. Y de hecho el mismo Señor lo consideró como un grande. Esa palabra grande, no en el término humano, sino en el término bíblico. En el término bíblico, alguien grande no es aquel que está por encima de los demás, sino es aquel que presta un servicio especial a Dios. El que quiera ser grande entre vosotros, hágase el siervo de todos, el servidor de todos. Note que el grande en los caminos de Dios, grande en el concepto bíblico, no es alguien superior, es alguien que decide servir y que decide entregarse por los demás. Cuando le preguntaron al Señor quién habría de ser el más grande en el reino de los cielos, él tomó a un niño, lo puso entre ellos y les dijo: el que no se haga como este niño no puede entrar, no puede ser parte del reino de los cielos. En el capítulo 18, versículo 4 de San Mateo, dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tomó a un niño, y lo primero que uno puede notar es que ese niño permitió que Jesús lo acercase a él, permitió que el Señor lo usase como un ejemplo. Ah, Cuando hablamos entonces de alguien grande, y el Señor dijo que entre los nacidos de mujer nadie era mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan, era mayor que Juan. Así que podemos decir que la gente consideraba a Juan el Bautista como alguien grande, como alguien que había servido a Dios, que había cumplido el propósito de Dios en su vida. Y dijeron que algunas personas, los discípulos dijeron que algunas personas decían que Jesús era Juan, que había resucitado, Juan el Bautista, pues. Otros decían que era Elías, Elías, que había vivido muchos años antes, que había sido el prototipo, por decirlo de alguna manera, de profeta,
y que luego vamos a darnos cuenta en ese momento que se llama la transfiguración, que aparece Elías y Moisés hablando con el Señor Jesús. Pero luego vino una nube que los cubrió, y cuando los discípulos volvieron a ver, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y es una expresión muy hermosa. No vieron más a Elías y no vieron más a Moisés, porque la ley y los profetas eran hasta Juan, y de ahí en adelante es Jesús, Jesús solo. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús enseñando a la multitud, Jesús cumpliendo el plan de redención de Dios en la vida o para la vida de los seres humanos. No me refiero a Jesús solo, aparte del Padre y el Espíritu Santo. Me refiero a que en este momento ya no está ni Moisés, ya no está Elías, ahora quien está es Jesús, el Hijo de Dios. Y algunos decían que era Elías, unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías y otros decían, oh, Jeremías. Tal vez puede que no sea ni Juan el Bautista ni Elías, pero ha de ser Jeremías. Jeremías considerado uno de los grandes profetas, uno de los grandes hombres de Dios. Y es bueno hacer mención de esto porque cuando uno lee a Jeremías, uno se da cuenta que Jeremías es ese ministerio que a los ojos de los hombres no tuvo éxito, pero que a los ojos de Dios fue fiel. Si alguien nos enseña la importancia de la fidelidad, es Jeremías. Y nos lo enseña con su vida, con su perseverancia, con su tesón, con su persistencia, con su anhelo de siempre seguir adorando, glorificando, exaltando a Dios y predicando la verdad. Predicando la verdad a pesar de la persecución, a pesar del rechazo, a pesar de que nadie lo quería escuchar. Jeremías continúa. Jeremías no desiste. Jeremías, podemos decir, es el ejemplo de la fidelidad. Tal vez no es un ejemplo de éxito. Y los predicadores que hablan y suelen hablar acerca y tener mensajes de superación, de crecimiento, quizás no nombren a Jeremías. A Jeremías lo nombran aquellos que han aprendido el valor de la fidelidad a Dios, el valor de la constancia y de la perseverancia aún en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la persecución, en medio de la censura, en medio de todas las cosas. Jeremías es el gigante de la fidelidad. Es el hombre que nos muestra que aunque no veamos resultados, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, el trabajo para Dios y llevando adelante el mensaje de Cristo. Otros decían, bueno, si no es Juan el Bautista, si no es Elías, si no es Jeremías, debe ser alguno de los profetas. Pero ahora viene la respuesta más contundente. La pregunta más contundente, mejor. Ahora viene la pregunta más decisiva, más determinante. No importa lo que la gente allá afuera piense con respecto al Señor, con respecto a la Biblia, con respecto a las cosas de Dios. Realmente es tu opinión la que hará la diferencia. Es tu respuesta la que hará la diferencia. Es tu concepto el que hará la diferencia. Es lo que tú piensas, es lo que tú crees, es lo que tú vives, lo que hará la diferencia. No lo que otros digan, no lo que otros piensen, no lo que a otros se les ocurra. Por eso ahora la pregunta es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Note que ya no es quién dicen que es el Hijo del Hombre o quién es el Cristo. No, la pregunta es concreta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Jesús está parado delante de ellos y les plantea esa pregunta. Yo creo que la pregunta que todos debemos hacernos hoy es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para este momento de la historia de nuestro vivir? ¿Qué importa lo que digan otros? ¿Qué importa lo que piensen otros? ¿Qué importa la imaginación de otros? Lo que importa es qué decimos nosotros.
para nosotros quién es Jesús. Saulo de Tarso le preguntó a aquel que lo derribó a tierra, aquel que lo dejó ciego. Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? La respuesta, yo soy Jesús. Y Saulo entendió de tal manera que años más tarde dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es años más tarde que Saulo llega a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, con ese que me encontré en el camino a Damasco, estoy juntamente crucificado. ¿Quién es Jesús para ti? No quién fue, ni quién será, quién es hoy, en este momento, en este instante. Tal vez la respuesta más contundente de toda tu existencia es esa, saber quién es Jesús para ti, quién es Jesús para tu vida, quién es Jesús para tu vivir, quién es Jesús para tu andar, quién es Jesús para tu eternidad, quién es Jesús para tu pensamiento, para tu vivir, para tu andar, quién es Jesús. Es la respuesta más clara. Cuando sepas quién es Jesús para ti, podrás hacer la siguiente pregunta que hizo Saulo de Tarso. La primera pregunta que hizo Saulo de Tarso es, ¿quién eres, Jesús? La segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? El día que entiendas quién es Jesús para ti, no te quedará más opción que preguntarle qué quieres que haga. ¿Cuáles son las órdenes? Ahora que sé quién eres, ahora que te conozco, millones de personas no quieren hacer nada porque no saben quién es Jesús. Para ellos, como decía una anciana, mandando besos al cielo, chuchito lindo. Para algunos Jesús es solo eso, una figura religiosa, una figura a la que se le clama en momentos de dolor, en momentos de aflicción, en momentos de adversidad. Para el creyente Jesús es todo. Para el creyente Jesús es la vida, es la salvación. Para el creyente Jesús es la respuesta de Dios a su más profunda necesidad. Que la más profunda necesidad del hombre no es la necesidad de educación ni de dinero, es la necesidad de salvación. Es la necesidad del perdón, es la necesidad de alcanzar la gracia de Dios, de ser lleno del poder de Dios. La necesidad más grande no es tener un buen gobernante. La necesidad más grande es tener un gran mediador. Y el único mediador entre Dios y los hombres, querido amigo, querido hermano, se llama Jesús de Nazaret. El camino al Padre no es María. El camino al Padre no es Pedro. El camino al Padre no son los santos. El camino al Padre es Jesús. Jesús, quien en la cruz lo dio todo por ti, lo dio todo por tu alma, lo dio todo por tu necesidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ya no hubo una respuesta de todos. Note que a la primera pregunta dice, ellos dijeron, ellos dijeron. A la segunda pregunta, no todos dijeron, solo uno. Y ese uno es Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué gloriosa declaración. Dicen algunos teólogos que la declaración teológica más fuerte que hay en el Nuevo Testamento, o una de las declaraciones teológicas más fuertes del Nuevo Testamento, es la declaración de un hombre llamado Tomás. Aquel que no quería creer por palabras, quería creer por ver. Pero cuando pudo ver, dijo, Señor mío y Dios mío. Es una declaración completa y absoluta de quién es Jesús. Es mi Señor, es mi Dios, es mi Salvador. Es el que pagó el precio por mi pecado, por mi maldad. Pedro no se detiene a pensar. La respuesta es espontánea, la respuesta es clara, es concreta. Tú eres el Cristo, el Salvador, pero tú eres también el Hijo del Dios viviente. Y luego, el día de Pentecostés, Pedro dice, a ese Jesús que mataron,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús es tu Señor. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu todo. Entonces eres bienaventurado, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga hoy, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre tu vida de una manera abundante y poderosa en el día de hoy y siempre. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, para hablar un poco más de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Feliz día.